Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a la Universidad de Alicante, en especial a esta sección de la Universidad de Alicante que es la Universidad Permanente, la Universidad de las Personas Mayores. De las personas grandes, me gusta también decirlo en valenciano, ¿no? Porque creo que es mucho más bonito decir les persones grans, porque son grans personas, que las personas mayores, ¿no? No nos gusta ese adjetivo de viejo, somos personas activas, que nos movemos, que hacemos muchísimas cosas. Y esta es una prueba de ello. El señor aquí hoy, que nos va a presentar su libro, es una prueba de la actividad, no solo educativa, formativa, sino también cultural, en este caso literaria, que tienen todos nuestros alumnos. La verdad es que, si les tengo que ser sincera, últimamente en la Universidad Permanente solo tenemos buenas noticias. Estamos como en la cresta de la ola, es como una especie de buena noticia continua, y eso se lo tengo que agradecer a todos mis alumnos que tienen ese empuje y esa iniciativa de hacer cosas tan bonitas como las que venimos a presentar hoy. Escribir un libro es una tarea muy difícil, luego creo que Elisa nos va a hablar un poco, ¿no?, de todo ese proceso creativo, que implica mucho sacrificio y también un poco el perder ese miedo, ¿no?, a contar, a abrirte desde dentro y compartir con otras personas qué es lo que uno siente, qué es lo que uno tiene dentro. La literatura de Elisa tiene ese toque especial, ¿no?, de lo que es esa reflexión interna y ese compartir con otros una cotidianidad, ¿no?, de su propia vida, de su propia familia, que nos permite acercarnos a un mundo difícil y complicado de una forma, yo creo que muy suave y muy real, ¿no? Porque los hechos que se cuentan, que el libro inspira, no son muchas veces hechos muy bonitos, implican un sufrimiento que se ha tenido que mantener muchas veces en secreto, y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene este libro para los que no conocemos esa realidad o la conocemos desde muy de fuera, ¿no?, a través de los medios de comunicación, otras cosas. Vivir con una familia su día a día a través de este libro, yo creo que nos abre un poco más la mente. Y te tengo que agradecer, Elisa, que hayas hecho este esfuerzo de compartir con nosotros esas vivencias de esa forma tan personal, también tan poética, ya lo verán cuando lean el libro, que nos permite realmente sentirnos muy cerca y sentir lo que estaba sintiendo esa familia en esos momentos. Dentro de lo que es la vida real, ¿no?, que siempre tiene otros problemas, otras historias, otra vida. Así que, Elisa, lo primero es darte las gracias por este trabajo, por este libro y sobre todo por compartirlo con nosotros. No hay mejor orgullo para esta universidad que tener una alumna como Elisa, que escribe, que publica y que nos trae este regalo para que todos lo disfrutemos. No quiero acabar sin dejar de agradecer a la editorial Modernidad Líquida, porque también para una editorial hay que atreverse, ¿no?, a publicar el libro de un escritor novel y apostar por este talento, muchas veces es un talento joven, no, pero es el talento grande, también es importante, porque las personas con más vivencias también tienen muchas más cosas que contar y pocas oportunidades de contarlas. Así que, Francisco, desde aquí de la Universidad Permanente, que trabajamos con personas así de creativas y vivas, te agradecemos sinceramente esta apuesta, ¿no?, por el libro de Elisa, y muchísimas gracias por traernos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a una presentación de un libro de una autora novel. Esto es, aunque parezca una cosa muy común, es casi una heroicidad. Así que muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a compartirlo con nosotros. Muchas gracias también a la Universidad Permanente por facilitarnos este escenario, que es fantástico, y todos los medios que ponéis a nuestra disposición. Y por supuesto, muchas gracias a Elisa por haber escrito esta maravilla de libro. Voy a empezar dando unos breves apuntes o unos breves comentarios sobre la editorial. Modernidad Líquida es un proyecto que nació un poquito antes de la pandemia, en 2019, y que nace con una clara orientación, que es la de ayudar a todas aquellas personas que buscan su primera experiencia editorial.
La consecuencia de por qué montamos Modelo Unidad Líquida, que es un proyecto editorial pequeño, que es una editorial de tamaño pequeño, es por la propia experiencia que yo tuve. Yo también soy escritor, entonces cuando publiqué mi primera novela, después de casi 2 años de escritura, otro año de reescritura, corrección, 1000 correcciones, cuando ya crees que eso va a triunfar en el mundo y que todo el mundo lo va a leer y lo va a comprar, te das cuenta de que tienes que llegar al mundo editorial, ¿no? A la jungla editorial, diría yo. Entonces, una cosa es escribir, y una actividad muy placentera para quien lo hace es escribir, sea experiencia propia, o sea ficción, o sea poesía, o sea lo que sea, y otra muy distinta es conseguir que eso luego se conozca y se lea, ¿no? Incluso que se venda. Eso es, como digo, una labor casi de lucha en la jungla, porque realmente el sector editorial, para los que no lo conozcáis, os puedo decir que es de lo más duro que hay. Entonces, basada en mi propia experiencia, que fue que prácticamente el 95% de todas las actividades promocionales de la novela lo hice yo, decidí que, ¿por qué no? Ya que lo había hecho para mí, lo hacía para otros, ¿no? Y así nació Modernidad Líquida. Nuestro target de mercado solamente son las primeras ediciones de cualquier autor, es decir, una vez que el autor, por ejemplo, se llama Elisa, luego nos contará si quiere seguir escribiendo, le vamos a aconsejar que ya no publique con nosotros, una editorial que tenga más medios, que tenga más distribución, que tenga más posibilidades, pero nosotros nos dedicamos únicamente a aquellas personas que buscan su primera vez que es la más dura, ¿no? Y la más difícil. Entonces, como digo, somos una empresa pequeña, con medios limitados, pero sobre todo somos muy claros. Ofrecemos a cada autor, le explicamos a cada autor cuál es la realidad del mundo editorial, le decimos claramente qué es lo que podemos ofrecerle y qué es lo que no podemos ofrecerle, que eso es una cosa también que hay que dejar muy clara. Por ejemplo, mucha gente nos contacta con su libro, con su novela, y nos dice, bueno, pero mi libro va a estar en todas las librerías de España, ¿no? Entonces decimos, no, eso no va a ocurrir. Tu libro va a estar en 2 o 3 librerías de tu entorno, lo van a comprar las personas que te conocen y que más o menos forman parte de tu entorno laboral, de amistad y familiar, y si tienes muchísima suerte, es un gran libro, tiene un gran boca oreja y tal, puede que trascienda ese límite, pero lo normal es que no ocurra. Entonces, bueno, somos muy claros en qué ofrecemos, qué no ofrecemos. Ofrecemos un proyecto bastante digno, con una buena labor preeditorial, o sea, con un proceso largo de corrección, edición y demás. Hablamos siempre con el autor para que él esté de acuerdo en todo lo que hacemos, en todas las propuestas que planteamos, luego también ya nos contará cuál es su experiencia. Y con eso montamos un proyecto que hasta ahora, como digo, desde 2019 hemos publicado ya 20 libros, este año vamos a publicar, tenemos ya proyectos 6 más, y yo creo que con satisfacción por parte de cada autor. Son proyectos muy a la medida de cada uno. Hemos publicado desde 10 libros de poesía de una persona que quería ese tamaño de proyecto, hasta novelas con tiradas de 400 ejemplares. O sea que depende mucho de cada autor. Os animo a que nos sigáis por redes sociales, os que sigáis las redes sociales. Tenemos tanto Instagram como Facebook como Twitter. Ahí normalmente colgamos toda la que es información sobre nuevas publicaciones, sobre las presentaciones que hacemos como esta. Y os animamos a que, bueno, pues que eso nos facilite, nos ayude un poquito a darle más vida a las obras, que es lo más difícil, ¿no? Darlas a conocer en todos los medios. Y no cuento más porque si no, aquí la protagonista es Elisa. Bueno, si quieres decir unas palabras tú. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, dar unas buenas tardes a todos y agradeceros que estéis aquí compartiendo conmigo estos momentos que para mí son la verdad que muy importantes y muy emotivos, y me gusta mucho veros ahí al otro lado y estoy realmente encantada de que hayáis podido venir. Por supuesto, a ti, Marian, agradecerte la facilidad que me has dado para utilizar pues, esta sala tan preparada y tan bonita. Te doy la enhorabuena también por tu trabajo diario, porque yo también utilizo estas instalaciones en la universidad permanente, y la verdad que hacéis muchísimas actividades, y la verdad que te doy la enhorabuena por tus bonitas palabras al presentar el libro, también, te lo agradezco muchísimo. Y a Francisco, lógicamente, que está aquí a mi lado, y que pues para una persona que no había escrito nada, pues sin estas personas pues no pondríamos tapas a lo que estamos escribiendo, que es lo que queremos ver todos cuando escribimos algo, ¿no? Digo, ay, si tuvieran unas tapitas, y yo voy a como libro, y ahí está Francisco y su trabajo. Entonces también te doy las gracias por esto. Un poco ya en materia, ya que todos conocéis a
Elisa, a mí me gustaría que comenzásemos leyendo el prólogo. ¿Te animas a leerlo tú? Venga, voy a ver si puedo, que si no me ayudáis, si no me ayudáis. Soy de la universidad permanente y ya necesito... Ya tenemos una... Bien. El prólogo dice así. Ya no me tiemblan las manos cuando recuerdo, ya no me tiembla la voz cuando hablo del pasado, pero me siguen cayendo lágrimas cuando en silencio compruebo que durante una gran parte de nuestra vida hemos estado privados del derecho más básico, el poder ser uno mismo, y hemos sentido miedo. El miedo es una de las peores sensaciones del ser humano. Te limita, te bloquea, te confunde, te hace pequeño. Causar o provocar miedo ha sido utilizado por grupos o instituciones a lo largo de la historia que no quieren ser interpelados o criticados. Es la máxima expresión de intolerancia. Ya no quiero guardar secretos. No tengo por qué esconder nada y sobre todo no tengo de qué avergonzarme. Ya no quiero callarme. Quizá ya no tenga miedo. Quería empezar leyendo el prólogo porque me parece una clarísima declaración de intenciones, ¿no? de lo que es este libro para ella, o por lo menos a mí así me lo ha parecido. Quiero recordar cuando la primera llamada de teléfono que tuve de Elisa, que yo estaba en Castellón, yo vivo en Castellón, y me contó un poco la idea de qué era este libro que representaba para ella. Creo que, no me acuerdo exactamente lo que le dije, pero creo que fue algo así como que directamente sin haberlo leído, la idea me parecía súper interesante, ¿no? De escribir, porque es un relato muy auténtico, ¿no? De una vivencia de las que calan muy hondo, ¿no? Y crean mucha huella. Entonces, independientemente luego de que la habilidad de una persona para que lo escriba con mayor o menor estilo, eso, bueno, era algo que se tenía que ver, pero la idea como tal me parecía brutal. Entonces, a partir de ahí ya arrancamos el proyecto. Sin embargo, una cosa que también me dijo, y que yo también he comprobado, y es algo que sería mi primera pregunta, es que tú con este libro has querido contar esta historia, has querido contar tu experiencia, pero también como quitándole un poco de hierro, es decir, sin llegar o sin ahondar en el dramatismo, ¿no? Sí. Y es lo que... Y, por ejemplo, el primer capítulo, cuando lo leáis, empieza con vuestro primer despertar en la casa de Alicante, ¿no? El primer despertar como que todo sorprende, todo es nuevo, pero no se nota, o por lo menos yo no he notado ni odio, ni excesivo rencor, ni resquemor, o sea, más bien como, bueno, como una mirada a un nuevo futuro. ¿Es así como lo has querido contar? Sí, y me gusta, Francisco, que lo hayas leído así, lo hayas interpretado así, porque el objetivo, la verdad, no es pues eso, contar cosas feas o contar cosas dramáticas o melodramáticas. Al final, perdón, María, sí, al final el objetivo es contar la historia normal de una familia normal, sobre todo centrarse en la figura de un padre, que es mi objetivo principal, un padre señalado, un padre creo que injustamente tratado y que a mí me gustaba ponerlo en su sitio. Ese es el objetivo, pero no quería dramas, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden contar de una manera más tranquila, de una manera... También tengo que reconocer que la perspectiva de los años también quizá te dan esa tranquilidad para hablar de las cosas. Entonces, quizá el tiempo pasado también es bueno para haberlo hecho de esta manera. Sí, porque además, claro, nosotros vamos a leer, bueno, vosotros vais a leer un relato, que es el relato que tú has querido contar. Es decir, tú has vivido tu experiencia, tienes tu forma de haber tenido esa experiencia, pero luego tú has contado de una determinada manera ese relato. Ahí has profundizado hasta donde tú has querido, o has incidido más en unas cosas y menos en otras. Eso lo has hecho conscientemente, es decir, frenándote en algunas partes, explayándote más en otras, porque lo querías hacer así. Sí, yo creo que al final es consciente, ¿no? Lo que podía haber escrito cosas como más serias o más, ¿cómo te diría yo? Más serias, más dramáticas, hechos más complicados, pero es que yo quería hablar desde el punto de vista de sentimientos de niña, de adolescente, de una familia.
Entonces quería darles esa ternura a lo mejor en determinadas cosas, es decir, que las personas lo lean y que digan, pues es una familia normal, como cualquier familia. Muy bien. De hecho, si pasamos al segundo capítulo, que es muy al principio, hablas de una cosa muy alegre, que son tus veranos en Burgos, vuestros veranos en Burgos, ¿no? Que era como una maravilla. Entonces, ahí también, para mí, todavía profundizas más en esa idea, ¿no? De contar un relato, pues eso, como un relato normal, donde había cosas alegres y donde pasabais. Entonces, cuéntanos un poco esos grandes veranos que pasáis en Burgos. Teníamos morcilla. Sí, en un pueblo de Burgos, claro que comíamos mucha morcilla, porque teníamos una fábrica enfrente, entonces eso era lo fácil, ¿no? Ahora cuando dicen, ay, vamos a comer morcilla de Burgos, yo he comido mucha. Las primeras caídas, los primeros amigos, bueno, pues lo recuerdo que tenemos todo cuando somos pequeños. Y eso pues te cala muy hondo, ¿no? Pues esos primeros veranos, de conocer gente, de pues eso, de irte a caminar con la bici, todas esas cosillas, de irte a las primeras fiestas de los pueblos, ¿no? Eso que te vas. Y he querido contar eso porque el contexto al final, o sea, el objetivo está claro, pero le tengo que dar un contexto de naturalidad, de cotidianidad. Eso es lo que quizá yo quería hacer en determinados momentos. Que son además cosas que quizá ahora cuesta más llevar a cabo, porque hoy en día, con la forma que tenemos de vivir, ¿no? En las grandes ciudades, las redes sociales, los hijos conectados a la electrónica, todas las veces que se comenta de irte a empinar, irte a coger piedras, cuesta bastante. Aún siendo de pueblo, aunque vivas en un pueblo, es complicado coger a un crío de 13 años y decirle, no, deja el móvil que nos vamos a ir al monte. Exacto. Eso cuesta muchísimo. Cuesta más, pero bueno, allí sí, allí de cuando llovía íbamos a coger caracoles, luego nos coge moras, te caías, pues esas cosas que hacíamos los niños hace años, que ahora se hacen menos, la verdad, y lo tienes en los recuerdos. Sí. Una de las cosas que cuentas a lo largo del libro es, bueno, hablas mucho de tu padre, lógicamente, pero una de las cosas que cuentas es las historias que nos contaban, ¿no? Los safaris, cuando íbamos los safaris. Sí. Entonces, te quería preguntar si tú, de esos recuerdos que tienes, lo utilizaste después con tus hijos. ¿Y también les contabas tus propios safaris o tus historias? Sí, yo lo he utilizado y sobre todo el abuelo les ha contado los safaris, o sea, que casi todos hemos pasado por los safaris. A la hora de dormir, eso de inventarse historias es así. Y ahora con el nieto igual, o sea, nos sentamos y le cuento unas historias que, bueno, yo creo, mira, puedo grabar las historias esas porque tienen que ser. Tienen que ser, de verdad, ahora aquí hablando de animales y de cosas, eso es para grabar. O sea, que es materia prima de ADN. Sí, creo que sí. Muy bien. Pues continuando con ese buen tono, con ese tono, no diría optimista, pero bueno, sí bastante despreocupado del libro, luego llegamos al capítulo 3 y ahí hay un bajón, ¿no? O sea, eso yo creo que es una herramienta muy literaria, ¿no? El empezar a leer un libro donde tú ves colores, ves sensaciones y de repente llega un gran palo, ¿no? Eso es una cosa que has intercalado muy bien, las dosis justas de dramatismo entre relatos bastante positivos, ¿no? Eso me ha gustado también. ¿Lo has hecho aposta? Pues no sé si lo he hecho tan aposta, a lo mejor me ha salido bien. A lo mejor me ha salido bien. Sí, yo creo que también llegaba un momento en que tenías que demostrar y tenías que decir que eso era serio. O sea, que estábamos hablando de cosas serias, de que había personas que lo pasaban mal y que había personas que sufrían. Entonces, está bien tener un contexto natural, pero yo creo que el capítulo que tú estás hablando es como de caer en la realidad, ¿no? Y decir, ojo, que esto no es broma. Ojo, que esto no es broma. Muy bien. Bueno, no lo he dicho, pero estáis todos muy callados, pero podéis interrumpirnos, preguntar, decir que estáis de acuerdo o que no, porque si no, aquí parece una conversación solo entre dos. Otra de las figuras importantes de la novela es tu madre, sí. Que también está aquí con nosotros, sí, compartiendo. Y en ese capítulo, cuando yo lo leí, creo que llegamos a un sitio que es un lugar común entre muchos, ¿no? O sea, que podemos vernos como lectores, nos vemos muy reflejados en la figura de nuestra madre, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, que la perdí hace poco, también ahí todavía me emocioné más, pero creo que es una parte que también le da mucho sentimiento. Sí, bueno, al final yo creo que todos con nuestras madres, pues bueno, tenemos yo creo que muy parecidos sentimientos, o sea que yo tampoco voy a descubrir nada aquí, o sea que yo he tenido la suerte de tener unos padres, pues eso, he podido contar con ellos mucho y nos han enseñado mucho, pero bueno, yo creo que la mayoría de las personas pues realmente tenemos esas suertes porque los padres con los hijos, pues la verdad es que nos podemos dar todo, eso sí, yo tenía esa suerte.
Bueno, una parte que a mí también me parece muy interesante es cuando hablas, porque te vas saltando un poco entre, digamos, vamos a llamar el presente cuando venís a vivir a Alicante, ¿no? Llamamos el presente, la época en la que tú lo hiciste, y luego el pasado, que es la niñez en el País Vasco, ¿no? Y luego los de Hamburgo y tal. Entonces vas alternando un poco y eso lo hace bastante único. Una parte que a mí me parece muy interesante es tu adaptación. Al fin y al cabo tú llegas, pues claro, tú tenías ya una vida más hecha que quizá que tus hermanos, que eran más mayor, ¿no? No, mi hermano es mayor. Sí. Pero bueno, relatas un poco cómo te tienes que readaptar a todo, ¿no? La universidad, los entrenamientos de vóley y demás. Entonces, esa parte la has contado desde tu propia experiencia, desde lo que tú viviste, y me ha parecido muy curioso. Entonces, me gustaría que contaras un poco qué recuerdas, porque ya ha pasado tanto tiempo. ¿Te recuerdas? ¿Sigue siendo bueno? Son momentos difíciles. Yo creo que todos sabemos que, por ejemplo, una mudanza mismo en la misma ciudad o cambia de casa o de piso resulta complicado, resulta triste, resulta complicado. Si la mudanza se hace entre diferentes ciudades y además no es que sea algo elegido, ¿no? Normalmente, entonces yo creo que todavía tiene otras características también que lo definen. Al final cambias de país, cambias de ciudad, cambias de universidad, te obligas a cambiar de amigos. Bueno, amigos no, es que amigos no los tienes, o sea, no cambiarás después, pero estás... Entonces yo creo que sí que es verdad que sobre todo a la edad que yo lo hice, que yo me vine aquí en segundo de carrera con 19 años, son edades también complicadas, porque ni eres muy mayor donde tienes, no sé, una madurez sentada, ni eres un niño que no te das cuenta, sino que realmente es una edad un poco de transición. Y sí que me resultó duro, la verdad es que sí que me resultó duro en un principio. Sí, porque te encontrarás como disfrutado. Pero el boli yo creo que te ayudó bastante, sí, ¿no? Sí, también lo comento, o sea, yo jugaba voleibol y eso la verdad es que claro que me ayudó, seguía con entrenamientos, seguía con partidos y eso claro era un hobby, era una actividad que a mí me estaba dando realmente continuidad y que además me servía también para conocer gente, eso me sirvió muchísimo, la verdad. ¿Y una curiosidad, sí, jugar al vóley? No. ¿Practicas? No puedo. ¿Ni siquiera en la playa? La playa, es complicadísimo la playa con arena, eso es cansadísimo. Ahora, pero eso de que tuvo recibo, yo creo que sí. No sé, tengo problemas en los hombros. Y creo que tengo problemas de haber jugado mucho. Y entonces ahora no puedo, la verdad es que es una pena. Me gustaría leer una parte que es la página 63. Aunque, pues, una cosa muy cortita, ¿no? Que es, por aquella época no se hablaba mucho, ni se preguntaban cosas. En busca de la tan ansiada libertad del pueblo oprimido, no se daban cuenta de que gran parte de las personas no podían hablar, ni decir, ni preguntar. Había miedo. Este es uno de los temas que a mí me parecen más duros del libro, ¿no? El silencio. El silencio impuesto o el silencio autoimpuesto, ¿no? Impuesto porque seguramente había situaciones en las que no se podían decir ciertas cosas por miedo, o autoimpuesto porque eran vosotros mismos quienes ya preveyendo ese miedo lo hacíais. Entonces me gustaría que reflexionases un poco cómo pasaste de ese silencio a cuando ya tuviste la posibilidad de realmente decir lo que querías decir o simplemente opinar. Pues sí, la verdad es que cuando vives en una ciudad, en tu universidad, donde no puedes hablar, no puedes decir quién eres, menos a qué se dedica tu padre, por supuesto, porque al final te vas convirtiendo en una persona completamente introvertida, porque no puedes ser tú, no puedes decir tus opiniones, no puedes decir nada. Entonces, luego ya, cuando yo en el prólogo he leído antes, ya no me tiemblan las manos, es algo que es así. Cuando ya vinimos aquí, si alguna persona me preguntaba cosas, a mí me temblaban las manos. Entonces, porque cuando vives experiencias realmente que te mueven por dentro, y que no puedes exteriorizar, pues al final tienes un cúmulo de sentimientos, un cúmulo de... Pues eso nos pasa a todos hemos tenido, seguro que cada uno en su casa, en su familia, en su tal, ha tenido problemas, ha tenido etapas y las cosas cuando no las exteriorizas al final pues
hogar. Y a mí esto me ha servido pues para empezar a hablar y a decir cosas. Y a escribirlas. Muy bien. Uno de los temas que también narras es un poco el recomienzo, ¿no? En el que tú has contado, bueno, tu propia experiencia, pues, adaptante a tu nueva situación, pero recomenzar en toda la familia, porque en definitiva también tus padres tuvieron que recomenzar en una ciudad distinta, con una actividad profesional distinta. Todo ese recomienzo, ¿cómo crees que lo superasteis? O cuéntanos un poco, porque recomenzar totalmente debe ser complicado, pero a la vez también es complicado. Sí, bueno, es que yo creo que también a veces es que no queda otra. O sea, es que no queda otra. No puedo decir, ay, qué bien, nos unimos todos, entonces te dices, no. Las realidades normalmente son que a veces no hay plan B. Entonces, todos tenemos que buscar la salida como podemos, pues en los estudios y tal. Y yo lo que hicimos poco a poco. Cada uno, pues, como mejor pudo. Vale. Bueno, te quería preguntar si, porque creo que tú naciste en Galicia, Sí. ¿cierto? Viviste en País Vasco, veraneabas en Burgos y has vivido en Alicante. Entonces, quería preguntarte si te sientes un poco ciudadana del mundo, o sea, ciudadana del mundo, bueno, de España, pero ciudadana del mundo. Porque hay como dos teorías, ¿no? La gente que dice que, bueno, que vive de allá donde sea, o sea, que es de allá donde estoy viviendo, y gente que dice, no, yo soy de donde nací. ¿Tú cómo te sientes? Si no lo quieres contar. No, claro, pues, a ver, yo creo que las personas que viven en diferentes sitios, a mí no, yo creo que es bueno. Mi opinión personal es que es bueno. Yo creo que te haces más, tienes más visión global, yo creo que te haces hasta más tolerante, porque creo que puedes ver cosas buenas en todos los sitios. Esas personas que solo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los melones de pueblos son los mejores. Bueno, pues a lo mejor hay otro pueblo que tiene melones buenos, o sea, ¿verdad? O sea, son los mejores hasta que descubres los de hasta que descubres los del otro pueblo. Entonces, creo que las personas que viven en diferentes sitios, pues eso, creo que tienen una visión mucho más global de las cosas y quizá una perspectiva mejor. Yo no creo que es de donde naces, yo creo que eres de donde estás a gusto, donde te acogen, donde te sientes en casa. Y yo en Alicante me siento en casa. Muy bien. Genial. Algo también muy emotivo del libro, que dices, ya casi al final, o quizá al final de todo, es que te has tomado tu tiempo, o bueno, no sé exactamente cómo lo dices, pero bueno, vienes a decir algo así como que has esperado a contar esta historia, o a hacerla pública, o a contarla de esa manera, a que tus hijos ya tuviesen una cierta edad, ¿no? Para no contaminar, digamos, su mente, sino no contaminar sus recuerdos, sus experiencias. Es algo súper generoso por tu parte, yo creo, y también muy interesante el haber tenido ese cuidado especial y haber llegado a este punto en que ya dices, bueno, es quizás el momento ya de que puedo contar, como decías, ¿no? Ya no me tengo que temblar las manos. Claro, la verdad es que los padres, por los que somos padres, ¿no? Bueno, nos equivocamos siempre, pero intentamos hacerlo bien. Y así todos nos equivocamos, porque hay que equivocarse, porque no nos protegen. Pero sí que es verdad que con este tema, que es un tema muy interiorizado en la familia y además también muy de actualidad, y que podría ser un referente demasiado hablado, demasiado oído, nosotros siempre hemos pensado que no teníamos por qué hacer que nuestros hijos vivieran ni en malos recuerdos, ni en odio, ni en nada, ¿no? O sea, hemos preferido que crezcan no ocultándoles, pero no haciendo hincapié en determinadas cosas que ellos podrían haber malentendido, porque al final muchas veces no, prácticamente siempre, cuando entiendes las cosas es con madurez y con perspectiva. Entonces, si no lo hubiéramos hecho así, yo creo que a lo mejor hubiéramos creado personas que a lo mejor con resentimientos o que eso te limita en tu manera de pensar, en tu manera de hacer. Lo hemos hecho así porque pero hemos preferido que fuera así. Sí, me parece genial. Gracias, te lo agradezco. Me parece genial, sí, sí. Te guste. Me gustaría contar también, porque esta es una experiencia como escritora, pero Sí. Bueno, se sobreentiende o se entiende, y yo lo creo así, que toda persona que se lanza a escribir, todo escritor, es un gran lector antes de escritor.
No sé si es tu caso. Bueno, si es tu caso, me gustaría leer más, me gustaría leer más, pero ahora que me he jubilado hace 2 años, por eso vengo a la universidad, ya hago esas cosas, ahora leo mucho más, pero antes la verdad que a veces ¿te gusta más? el trabajo es que tienes que encontrar hueco, pero sí, me gusta leer. ¿Y qué te gusta leer? ¿Qué tipo de literatura te gusta? Pues, ¿Algo ligero y tal, de actuar? O no, cuando me apetece así pasar un rato agradable de placer, me gusta una novela negra. Y tú me acabas de regalar un libro que ha escrito él, que he visto ya un puñal ensangrentado, digo, aquí hay asesinato. Me encanta, o sea, es que tiene que haber asesinato y pronto. Me encanta la novela negra, la novela del norte de Europa, pues todo lo que escribo también y me gusta mucho. Algo de novela intimista, pues tipo Isabel Allende, también, me gusta también. Y ahora me quiero dedicar más a leer historia, algo de historia, porque ahora que tengo más tiempo, me apetece, también hicimos el curso el año pasado de Unión Europea, por ejemplo, entonces me apetece empezar a repasar un poco pues, toda la historia, las guerras mundiales, porque en esta construcción también de Europa que tenemos, como no sepas lo que ha pasado antes, nos perdemos. Entonces me apetece, ahora que tengo tiempo, leer cosas de historia. Quiero contar una anécdota que en Castillo se llama Castillo Negre, que es una semana dedicada a la novela negra. Sí. Y vino Arantxa Portavales, que es una escritora gallega, que te recomiendo por ejemplo, y le preguntaron que si su novela era una novela negra o no. Entonces ella dijo, si he muerto, es negra. Claro. Ese es el filtro que te dice, ¿novela negra o no novela negra? Sí. Y pronto, que te coges y... Bueno, y quería preguntarte, ahora que ya digamos, te has bautizado en esto de la escritura, ¿te ves con continuidad? ¿Tienes ideas en la cabeza para continuar con algo? Hoy mi mujer te da una sugerencia sobre un libro de cocina, porque hay mucha cocina, hay mucho olor en el libro. Mi mujer me lo ha dicho, dice, hablas de morcillas, hablas de tal, hablas de olores, de sopas, dice, a la misma de cocina. Dice, hombre, pues no había pensado. No, pero bueno, tienes en mente vamos a esperar que pase continuar, eso. o sea, tienes un poco la... ¿cómo se dice en español? Que tengo que saber. No, porque me salen las palabras. Inglés. Pero como las ganas, ¿no? Las ganas de continuar. Las ganas. Pues bueno, lo voy a pensar, Lo voy a pensar. Esta semana la verdad que ha sido frenética, Y digo otra cosa como esta, lo pienso. Muy bien, bueno, Lo no. voy a pensar. No lo descarto. Tiene que ser que lo disfrutes, por lo que hago. Amenazo, no lo descarto. En este libro, ¿qué parte de todo lo que has escrito? Porque cuando hablé con tu reunión me dijiste que no eran capítulos, pero eran un poco como por temas, ¿no? Sí. Lo tenías escrito por temas. Sí. ¿Qué parte te ha resultado más complicada de escribir? Pues yo creo que más complicada porque, claro, al tener el contexto familiar, claro, tengo que hablar de mi familia, ¿no? Y entonces, tengo que hablar de mis padres, de mis hermanos. Yo creo que ha sido más complicado porque, claro, es muy difícil definir a alguien. Porque seguro que te quedas corto o no quieres explicar, no sabes llegar, ¿no? Y ahí yo creo que me ha resultado más complicado. Porque lo lees y dices, bueno, pues esta persona, pues no, pero esta persona no sé si es la que estoy pintando, ¿no? Entonces ahí me ha resultado un poco más. ¿Y qué feedback te ha llegado de ellos? Sí. Pues la verdad que bueno, no se ha molestado. No se ha molestado. No tiene que tirar el libro a la cabeza. Has dado con la respuesta. O sea que por el momento parece ser que la cosa va bien. Muy bien. Pues, bueno, un poco mi reflexión final sobre el libro, pero ahora os vamos a dar un turno de preguntas y tal, para comentar, porque si no, aquí estáis todos muy callados. Sí. Mi reflexión final era decirte que me habría encantado conocer a tu padre, o sea, que me hubiera encantado irme a coger cangrejos con él, que me contara sus safaris, o sea, todas las cosas que cuentas que hacías por el monte, bueno, yo me hubiera encantado, realmente es una persona con la que empatizas y con la que te... Sí, igual que antes con las madres, ¿no? O sea, los padres, para cada uno el mejor padre que tienes es el que está clarísimo. Pero yo aquí lo que quiero es eso, lo que quería era definir a un padre normal, un padre familiar, un padre con que pues eso, no vamos a coger cangrejos, es que ahora que estoy pensando, vamos a coger de todo, es que le gustaba cangrejos, moras, o sea, lo que era de buscar, se apuntaba siempre. Estaba muy bien. Sí, me encanta también. Y bueno, ahora que ya Vamos por la carretera y veía uvas y había, para, ¿qué ha pasado? Hay unas uvas, y había que parar, esas cosas, naranjas, todas esas cosas. era por el vestido alimentaria. Ahora que ya has publicado la novela, hay gente que ya la ha leído, ya la has presentado y tal, mi pregunta final sería,
lo que querías conseguir publicándola, que quizá era un poco tu propia paz, tu propia, no sé cómo decirlo. Sí. ¿Crees que lo has conseguido? ¿Lo has conseguido haciéndolo? ¿Has conseguido tu objetivo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que era algo que tenía como pendiente, fíjate. Era algo que tenía en mente y verlo escrito y verlo así y estoy contenta. Vale, pues un aplauso. Las dedicatorias me apetece leerlas y compartirlas con todos vosotros y voy a ver si puedo leerlas. Sí. En primer lugar, hay una dedicatoria que es a la ciudad de Alicante, que con su blanca y luminosa claridad nos acogió con generosidad. Me apetecía mucho donde vivimos y donde ahora sois mis amigos, y os lo dedico a todos vosotros. En segundo lugar, quiero dedicárselo a mi marido y a mis hijos. A los tres, porque me apoyan en todo el tiempo y me animan para todo lo tiempo. Me ayudan muchísimo y estamos construyendo con sus cabezas una familia. Y en tercer lugar, a mis queridos padres, mis pilares, por haber sabido educar sin odio y haber disimulado también. Le vamos a hacer entrega a mi madre de un ramo de flores que se van a hacer sus nietos, que me apetece muchísimo. Perdonadme, he aguantado hasta el final. Lo he estado intentando y he aguantado, o sea que... Bueno, ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, pues, todo lo que queréis comentar, compartir. Levantéis la mano o levantáis, o sin levantaros y hablar. A ver si os oímos desde aquí. Venga, animaos. Yo. Hola, Elisa. Soy compañera suya en Cruz Roja, damos clases de voluntarias y es una persona generosa y brillante y animada en clase y bueno, yo soy maestra y psicopedagoga y tenía que haber sido maestra porque es un crack. ¿El título este? Sí, bueno, claro, es que eso, el título cuando se lee se entiende, ¿no? Un poquito. Sí, es que uno. Os lo cuento muy rápido, porque es que si no, luego os voy a contar el libro entero. Eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros nos íbamos todos los domingos al campo con mi padre. Con mi padre y con otras familias, y con mi padre, la familia. Y entonces, mi padre y los niños les gustaba muchísimo. O sea, los niños y los animales, o sea, me encantaban, los sabía llevar muy bien. Y nos pasábamos todo el día buscando gamusinos, pero es que además hacíamos unas batidas, es que, bueno, yo creo que era para tenernos entretenidos, pero claro. Y por la tarde no se salía a buscar gamusinos, pues si no encontrábamos nada, ¿no? Pues estábamos todos pendientes por la tarde, sí, vale, y todos allí buscando, y todos los días buscando gamusinos. Nunca encontramos ninguno, pero... Tenía a todos los chavales corriendo por el campo, encantados de la vida. O sea, y por eso es buscando gamusinos.
conocí a Elisa hace muchísimos años y compartí su nieto porque vivíamos en el mismo barrio, no sé si lo recuerdas. Sí, me acuerdo que lo comentamos a tu cena. Y no me imagino, porque yo creo que en ningún momento, hace tantos años cuando nos conocimos, y que fue al poco tiempo de venir de aquella ciudad a Alicante, sí. No creo recordar que me contaste esta historia, y entonces no me imagino lo que pudisteis vivir cuando lo que vivía yo sin tener las mismas circunstancias fue tan horrible. Ese miedo del que hablas, ese no poder hablar, ese tener que esconderte tú cuando tú eras la persona inocente, y todo eso lo viví sin saber esas circunstancias. Así que yo pido un aplauso para Elisa y toda su familia. Yo, Elisa, me ha encantado ya te lo he dicho antes, ¿no? El epílogo que sé que está dentro del libro de Una ojeada rápida, sí. He visto esta frase, ¿no? Y por experiencia personal, ¿no has tenido nunca tentación? ¿Volviste alguna vez? ¿Tuviste tentación de volver para, de alguna manera, rellenar estos huecos que quedaron pendientes? ¿Estás sin despedidas, sin llamadas, sin buenos deseos? Pues hemos vuelto, ¿verdad? 2 veces. A una amiga muy amiga que se casó, me invitó y quise ir, pero te voy a decir, Demetrio, que no me apetece mucho. No me apetece mucho. Quizá en algún momento, con algún evento, podemos estar preparados para volver, pero la verdad es que no lo sé, quizá todavía no sepa aunar cómo nos fuimos de aquella manera, como tú dices, como lo has leído, sin despedidas, sin nada, con algo lúdico. Quizá todavía no lo sepa compaginar en el momento. Es algo que no, quizá no lo estoy asumiendo bien, pero quizá me cueste. A lo mejor es el próximo paso, Elisa. Puede ser. Gracias. ¿Qué más anima a preguntar, comentar, decir? ¿Nadie más? Bueno, pues... Claro. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Yo estoy deseando leer el libro porque a mí me he conocido antes, desconozco totalmente. Claro, pues sí, lo leeréis y espero que os guste y que la verdad que lo disfrutéis. A mí es Exactamente. lo que llamamos conocer fue lo que Sí. Bueno, deciros que ella es una prima mía, que hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy muy agradecida que haya venido con su madre, exacto, que ella también vivía en Bilbao. Y ella es de las pocas personas que su familia sale en el libro. Cuando lo leáis, ahí está. Ella sale en el libro. ¿Lo contamos la anécdota yo ya? Venga, vamos a contarla. Sí, vamos a contarla. Es que, bueno, éramos pequeños y nos íbamos a su casa pues, a hacer cumpleaños y tal, ¿no? Y entonces, esas cosas que se te quedan así de cuando eras pequeña, abríamos la caja de galletas, esas que todos hemos tenido cuando éramos pequeños, que eran, unas tenían papel porque eran de chocolate, que eran todos, otras no tenían, tal, esas que tenían 2 pisos. Y las de 2 pisos, cuenta, la que cuenta, bueno. Y entonces íbamos a su casa y sacaba porque era un evento especial, y se sacaba la caja de 2 pisos. Y entonces llamaban galletas de santo. Y yo decía, galletas de santo, galletas de santo. Y es que claro, era de santo su cumpleaños. Galletas de santo. ¿Solamente para esos eventos? Sí, también es que son galletas de santo, porque no podías coger la segunda tapa de chocolate sin haber cogido la segunda. Protocolo no escrito. Primero la primera, y si no te daban bien en la mano. Ella es la de la galleta de santo, su familia. Bueno, pues esperamos que os guste mucho el libro.
libro, la verdad es que yo creo que os va a encantar. Os animo también a todos los que lo leáis y os apetezca compartir vuestra opinión en redes sociales, una vez más, porque eso le da un poco más de vida, ¿no? El libro también está de alta en Goodreads, es una red social de literatura, donde se puede hacer comentarios, recomendar el libro y demás. O sea que os animo a que nos ayudéis un poco a que esto se conozca, porque es una gran historia, yo creo que es muy interesante. Ahora pasaremos al proceso de firmas. Los que queréis comprar el libro lo podéis comprar en la mesa del club y luego paséis por aquí a hacer. Ella os lo firmará y os haremos una fotico. ¿Vale? Y un vinito hemos traído, ¿eh? Un vinito, claro, porque esto se acabar. Hay que celebrarlo todo, ¿eh? Claro que sí. Hemos traído un Ribeiro turbio, que era el que le gustaba a mi padre. Es verdad, está en el libro.